vamos a hablar un poco sobre lo que son las medidas cautelares. Mi nombre es Leigna Torrialba. Cuando hablamos de las medidas cautelares nos dice que etimológicamente la palabra medida es la sección que nos atañe. Significa prevención, disposición. Prevención a su vez equivale a un conjunto de precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo. En el campo jurídico se entiende como tales a aquellas medidas que el legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada de su derecho. Las medidas cautelares se clasifican en dos: medidas típicas y atípicas. Las típicas se clasifican en embargo preventivo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar. El embargo de mueble es una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se impide. Cuando hablamos del secuestro de bienes determinados, esto nos dice que el secuestro es el depósito de bienes muebles o inmuebles materia de un litigio, que en manos de terceros y para fines preventivos y de conservación hacen los interesados a decreto el tribunal. Cuando hablamos de la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, nos dice que esta medida no afecta ni perturba de manera inmediata al afectado. Constituye una limitación al derecho de propiedad y por lo tanto su interpretación debe ser siempre restrictiva y no puede aplicarse de manera analógica. Cuando mencionamos las atípicas, el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil nos dice que tan solo el contenido de la medida cautelar, luego de referirse al peligro en la mora, expresa que tiene el tribunal la potestad judicial de autorizar o de prohibir la ejecución de determinados actos. Cuando hablamos de las medidas cautelares atípicas o innominadas, es importante saber que estas se dividen en tres. Asegurativa, que es una de las primeras, que son aquellas que, al igual que las típicas, garantizan la satisfacción de la pretensión del actor. La segunda, que es la conservativa, son aquellas que pretenden mantener el estatus que existe al momento de la demanda o apertura de la legitimación a la causa. Y cuando hablamos de la tercera medida, es la medida complementaria, que esto también nos dice que es acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiera decretado. Igualmente, en el artículo 591 concierne el embargo. Establece que podrá ordenar la apertura de puertas de cualquier depósito o recipiente y solicitar cuanto fue necesario el auxilio de la fuerza pública. Bueno, cuando hablamos del decreto de las medidas por vía de causalidad y de causación, esta nos dice que en la medida nominada, la causalidad, que está en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Cuando hablamos de las medidas innominadas, esto nos dice que la redacción es bastante genérica, por cuanto sería difícil tratar de enumerar los casos en que se podría solicitar estas medidas cautelares, pero es indudable que para acordarla el juez deberá vigilar estrictamente los propuestos del fumum bonis iuris. Y tercer requisito es el periculum indamni. El primer requisito es funus bonis iuris. El segundo es periculum in mora y el tercer requisito es el periculum indamni. Cuando hablamos por la vía de caución, como ya se ha observado anteriormente, el juez para otorgar alguna medida cautelar debe hacer un análisis exhaustivo a los fines de determinar si están llenos o no los extremos de ley. Para el otorgamiento de una medida cautelar, sin embargo, establece en el artículo 590 que las medidas cautelares pueden decretarse sin estar llenos los decretos de ley. Cuando se ofrezca esto sin estar lleno, los extremos de ley,
se puede responder a las partes contra quien se dirija la medida de los daños y perjuicios que ésta pudiera ocasionarle. Para poder tener el procedimiento para fijar la caución, nos dice que esto es una garantía para el demandado en caso de que se dicte sentencia absolutoria, que haga frente a las responsabilidades por los daños y perjuicios que le puede haber acarreado la adopción de la medida cautelar. Dice que la ley no regula la determinación de esta garantía, su determinación dependerá discrecionalmente del juez. Cuando hablamos de las excepciones que el juez declara insuficiente o ineficaz la causa o la caución de la parte contra quien se decretó o practicó la demanda según sea el caso. ¿Cómo son los procedimientos para las medidas cautelares? La primera es la autonomía. La segunda es cuaderno separado. La tercera es oportunidad para decretar las medidas. Cuarta es la naturaleza jurídica del auto que decreta la medida y oposiciones de las partes, oposición de terceros, motivos de la oposición, articulación ope legis y la decisión del tribunal, los recursos y ya por esto terminamos. ¿Cuál es la autonomía? La autonomía nos dice que es la medida cautelar que proviene de que no es un requisito impredeterminable, que el solicitante sea que en definitiva el titular de un derecho subjetivo. ¿Cuál es el cuaderno separado? El cuaderno separado son las medidas cautelares que se tramitan de forma independiente a la acusa principal mediante cuadernos separados. ¿Cuál es la oportunidad para decretar las medidas? Es cualquier estado y grado de la causa según el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. La naturaleza jurídica del auto no tiene apelación, pero contra el mismo cabe la oposición de partes y terceros. La oposición de las partes dentro del tercer día siguiente a la ejecución de las medidas preventivas y contra quien obra estuviera ya citada o dentro del tercer día siguiente a su citación. Cuando hablamos de oposición de terceros, en el artículo 546 nos dice que nos hace alusión sobre la oposición al momento de ser practicado y después de practicarse hasta el día siguiente de la publicación del último cartel del remate. La motivación de la oposición es probar que el solicitante de la medida no ha funcionado bien su pretensión. Cuando hablamos de articulación ope legis, nos dice que haya habido o no oposición de parte, se entenderá abierta una articulación probatoria de 8 días de despacho para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que le convengan a su derecho. Y por último, las disposiciones y los recursos. La decisión, el tribunal sentenciará la articulación a más tardar dentro de los 2 días de despacho siguientes a la expiración del acto probatorio. El tribunal sentenciará sobre la articulación probatoria al 9º día de despacho siguiente vencido al acto probatorio, que esto nos dice que es oposición de tercero. Los recursos son la decisión que se oirá la apelación en un solo efecto devolutivo.